Una de las fechas que quedó marcada para siempre en la historia de la ciudad de Rosario es el 23 de abril de 1986, porque sucedió una de las tragedias más grandes de la historia de la ciudad de Rosario. Bueno, viste que la palabra tragedia a veces la usamos mal y tiene que ver con cuestiones naturales que suceden así porque sí, y en este caso me parece que hay incidencia humana. Vamos a hablar de las inundaciones que se dieron en Palme Graneros y en la zona norte de la ciudad de Rosario. En realidad, en Palme Graneros sufrió 17 inundaciones a lo largo de su historia, años 1898, 1905, 1911, 40, 61, 62, 64, 69, 71, 77, 84 y la peor de todas, que por suerte fue la última, la de el 86. Múltiples daños. Cayeron más de 160 milímetros, hubo casi 2 metros de agua de vereda a vereda, 20.000 casas arruinadas y más de 80.000 personas afectadas. Para hablar de esto, para recordarlo, vamos a comunicarnos con Osvaldo Ortolani, un referente del barrio en Palme Graneros. Osvaldo, Martín Becchiarello te saluda aquí desde la UOX. ¿Cómo estás? Martín, un gustazo. Igualmente, viejo. A tus órdenes. Bueno, gracias por contestarnos y por darnos estos gracias minutos. a vos, gracias a vos. Bueno, estábamos repasando lo que sucedió aquel fatídico día de abril del 86, que si no me equivoco duró varios días, ¿no? Durante varios días las casas de Empalme estuvieron inundadas. Sí, a esta hora, hace 39 años justo, estábamos todos cenando, tranquilos, viendo una película, y tipo 12 de la noche empezó el comentario, el murmullo de que hay agua, que viene agua. Y 2, 3 de la mañana vino y muy rápido, y hubo lugares de 2 metros de agua dentro de la casa. Como vos dijiste, 17 inundaciones, y como vos también decías, hay cosas que es la naturaleza y hay cosas que también el ser humano incide. Tenemos que considerar una cosa, la humanidad se instaló en lugares bajos para tener agua y para tener tierras fértiles. La humanidad se instala en forma anárquica. En el 90% de las ciudades están así. Bueno, Rosario, creada entre arroyos, también pasó lo mismo. Y los lugares bajos son loteados a la gente humilde, a la gente pobre, son lugares baratos. Claro. Y bueno, allá por 1885 empiezan a vender parcelas, a hacer loteo. En el 900 empieza a hacer loteo y se crea en Palme Granero, primero gringo, gallego. Después vinieron las migraciones internas. Ya en ese entonces había familiares tuyos, Osvaldo. Sí, mi bisabuelo llegó en 1885, uno de los primeros, el primero que llegó, la familia de él. Venían de Italia, andate allá, y ahí se instaló, y en 1905 le dijeron que no se haga problema, don Ortolani, ya se lo vamos a solucionar. Bueno, juntamente con eso, los ferrocarriles, hace terraplenes, embalsa el agua en el lugar. Claro. El arroyo Ludueña atravesaba un poco el barrio, se lo entuba, empezó cada lluvia con problemas, está entubado. Después la grandes lluvias, pero después empezaron a aparecer nuevos jugadores para la tragedia. Primero, en este último año, primero la siembra directa. La siembra directa impermeabiliza el suelo, la velocidad de escurrimiento de esa agua viene mucho más rápida. En el año 86, el punto más alto de la crecida llegó 4 días después de las grandes lluvias. Lo consideramos con las crecidas del 2007 y el 2011, que hubo un montón de localidades acá alrededor que se inundaron. Perdón, Osvaldo, o sea que no fue que en ese momento, de repente, no sé, en media hora, 1 hora, 2 horas cayó un montón de agua, sino que ya se fue acumulando días antes. Claro,
y el Estado en el 86 ni noticias, ni sabía. En, una analfabeto total sobre el problema, lo tuvimos que inventar nosotros, tuvimos que verlo, llevarlo, lo planteamos y se empieza a hacer, después de eso se empieza a hacer, nosotros armamos una defensa civil barrial, cada vez que llueve mucho hacemos una alerta a inundaciones y empezamos a ver con un pluviómetro cuánto llovió en Pujato para saber cuánto llega, pero ahí estábamos diciendo, en el 2007 y en el 2011 tardó, el pico de crecida tardó menos de 24 horas. Quiere decir que si hay próxima, en una secuencia veinteañal, estamos por ingresar nuevamente en esa secuencia. Claro. Bien, ¿qué pasa? Se hace el aliviador 2, se hace el aliviador 3, se hace la represa, pelea constante, 20 años de pelea con el Estado, destapar oídos sordos, conseguir que se hagan. Obra enterrada no es política. No se ve. Es más lindo hacer una plaza que enterrar un caño y es mucho más barata. Entonces lograr eso fue una pelea muy dura y muy difícil. Pero ¿qué pasa? Constantemente, las obras que están hechas en este momento, para hace 25 años atrás, sobraban. Está perfecto. Pero cambió todo. Estaba comentando primero la siembra directa, pero después empezaron a ver otros jugadores. Los barrios Empezó cerrados. El loteador, empieza el loteador, y como cualquier empresario que quiere, comprar barato y vende caro. Uh-huh. Bien, ¿qué terreno? ¿Va a comprar un terreno flor? No, compraron bajos. La mayoría de los loteos de Funes, Roldán, toda la zona noroeste de la ciudad, se hace sobre terrenos bajos. Hay dos posibilidades. Vamos a poner el más bueno, rellena esa laguna y lo lotea. Esa agua que iba a caer en esa laguna va mucho más rápido agua abajo y no llega. Y el que no es tan bueno hace un loteo en periodo de sequía, y cuando venga la inundación, bueno, se mojaron y se reunirán los vecinos para ver si pueden hacer una canalización para que el agua salga más rápido. Todo llega agua abajo. Empalme como epicentro, pero son 6, 7 barrios que también se inundan. Claro, el problema llega a Rosario, a Empalme en este caso, pero se genera muchísimo más arriba, ¿no? La cuenca... Se genera mucho más arriba. Y como estamos diciendo, hoy más allá de la lluvia caída, que sin lluvia no hay inundación, pero hoy el problema es la velocidad de escurrimiento. ¿Qué es la velocidad de escurrimiento? ¿Cuánto tarda en llegar esa agua que está lloviendo 80 kilómetros a nuestra zona? Hace 30, 40 años esa agua se iba deteniendo en laguna, cruzaba el campo por arriba. Ahora hay canalizaciones mucho más rápido. El Estado sabe, porque después del 86 se hicieron estudios muy profundos, trabajaron mucho las universidades, trabajaron todo y sabemos qué hay que hacer. En este momento están faltando cuatro represas que son mucho más chicas que la represa que está entre Funes y Pérez. Se tienen que hacer, que aunque se hagan una. ¿En qué zona, Osvaldo? ¿Cómo? ¿En qué zona? En la zona norte de la cuenca ludueña. La cuenca ludueña se divide en dos subcuencas. Tomemos calle Mendoza o calle Córdoba, si queremos. Al sur de una parte de la cuenca, que esa agua tendría que ir a la represa que está entre Funes y Pérez. Y la otra zona, que es mucho más amplia, en eso hay hipótesis de dónde hacerla, hay 6 o 7 hipótesis, pero ellos saben que hay que hacer 4 represas que no son tan grandes, que no son la represa San, son mamelones de tierra que hace que en vez de inundar un barrio, 2, 3 o 5, se inunda un campo por 2 o 3 días. Claro. Nada más que eso, no hay tanta magia, es movimiento del suelo, pero lo tienen que hacer. Por ahora, bueno, tanto fue la desfachatez de los loteos que hubo un grupo que
que estaba haciendo un barrio adentro de la represa. Claro, exacto. Ya con una impunidad total, ya con Danfield. un desenfado. Bueno, la pelea sigue. 39 años, nos vinimos viejos, éramos pibes jóvenes que queríamos cambiar el mundo o cambiar la Ah, siempre geografía. estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Sí, bueno, pasaron ya 39 años, seguimos estando, seguimos estudiando, seguimos viendo. Eh, no, no, nos llamaban de Bahía Blanca para ver qué hay que hacer, porque no, ingenieros ustedes Claro. que tienen bueno, pero, pero hay un ABC que el agua baja, sale el sol, se empieza a secar y el ser humano es optimista y cree que no va a inundarse más, entonces y mira para arriba a ver si está nublado o no, y no sabe que el agua que te va a inundar no es la que está en la nube que está arriba tuyo, viene de más arriba, es la acumulación de mucha agua. Pero bueno, se sigue en la pelea, hace 39 años nos cambió la vida a mucha gente, Me imagino. nos cambió la Está, lo vida. que queda también es el ejemplo de la lucha de los vecinos y la creación de aquello tan recordado como Numaín, ¿no? Sí, bueno, fue un antes y un después. Claro. Eh, a muchos de nosotros nos cambió nuestra filosofía de vida. Seguimos juntando, no todos los muchachos, porque Numaín no existió con personería jurídica ni nada. Numaín es un deseo que nunca más. Eh, pero seguimos juntándonos, seguimos estudiando, vamos a ver a los ministros, qué pasa con esto, qué pasa con aquello. Seguimos, pero a un grupo de personas importantes y a casi todo el barrio nos dio una visión diferente. ¿Qué hizo un barrio diferente? Eh, tenemos el mismo tejido social que otros barrios que andan muy mal, pero acá pasó la desgracia en unión. Claro. La desgracia nos unió y ya que estamos peleando por el agua, ¿por qué no peleamos una escuela? ¿Y por qué no peleamos un dispensario? ¿Y por qué no peleamos un pavimento? ¿Por qué no peleamos una cloaca? Y la pelea es constante y la diferencia, aunque nos cueste mucho y que estamos dentro de la ciudad pero estamos muy lejos, Pero se nota nos pasa muchísimo el todos los días y nos crecimiento, hacen ver. se nota muchísimo el crecimiento del barrio. El centro comercial, Sí, cómo creció esa zona es notable. sí, Y no es sí. casual. Y, y, no, y no es casual. Y no es casual. Y es una No, muestra no, también de lucha colectiva, que me parece que en esta época reivindicar eso no es poco. totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces uno tiene que explicar que no llueve porque yo salgo con paraguas? Salgo con paraguas porque llueve. En esto de lo de la meritocracia, a veces le explicamos a un comerciante pobre que dice, no, yo por mi propio esfuerzo, ahora no está vendiendo y le decimos, no era ni porque vos sos muy vivo, hace 3, 4 años atrás vos eras muy vivo y ahora sos un estúpido, vos no eras ni tan vivo ni sos tan estúpido. Hay que mirar la coyuntura, veamos entre todos cómo hacemos, qué hacemos entre todos. El tema después del 86 buscamos cuál es el hilo conductor de todo esto. Empalme Granero, por estar aislado durante muchísimos años, aislado entre terraplene, arroyo, baldío, vías, queda aislado. Hay una historia del barrio, se creó una historia, pequeña historia que son la gran historia de un barrio. Entonces, lo que logramos después de eso, pero no es Walt Disney esto, ¿no? Si querés Sí, otro día claro. contamos todo lo malo. Pero se trabajó mucho en el tema pertenencia, Claro. mucho en el tema pertenencia, lo volvemos a hablar, hablamos de la historia, tenemos nuestros próceres, le pusimos el nombre de una calle, nombre autóctono de personaje que no salían, personajes que no estaban en los grandes libros, en los grandes diarios, pero eran gente que había transformado en lo que pudo nuestro barrio. Vamos a la escuela y esto lo hacemos entre todos, y por qué pasa esto, y por qué pasa lo otro. Bueno, esa pequeña diferencia, hablando de comerciantes, muchos comerciantes
que habían llegado en el tiempo ese de transformación. Llegan a Empalme porque vos sabés que los negros ahí compran mucho, y somos nosotros. Bien, pero con el correr del tiempo se empezaron a enamorar, se empezaron a estar, empezaron a hablar el mismo idioma, y empezaron, mira vos, mira, y hay un arraigo, y hay mucha gente que dice con orgullo que es de Empalme Granero. Claro. Pensar que hace unos años atrás eh, 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 iban a bailar a algún lado los chicos de Empalme y decían que vivían en Arroyito. Y hoy decir con orgullo, yo soy de Empalme. Eh, esas cosas en nuestra curva de la vida nos hace poner muy feliz y contento. Me imagino, me imagino. Todo lo demás, sí, la avenida está iluminada, se pavimentaron ahora 56 cuadras, conseguir que haya cloaca, conseguir que todos tengan gas, conseguir que haya una iluminación. Falta un montón, no estoy hablando. Pero más allá de eso, lo que más siempre nos interesó es que estamos orgullosos, juntate. Date cuenta que en el 86, por ejemplo, la vecinal de Empalme Granero, que va a cumplir 103 años este año, es una de las cinco vecinales que se crearon hace 103 años en la Argentina, la crearon los anarquistas. Es la única que siguió trabajando en forma constante. Y se trabajó en forma constante gracias a las inundaciones. Venía una inundación, entonces, sí, cuando el elefante anda solo por la selva porque es grandote y él puede porque él puede, pero no, los ciervitos andan todos juntos porque son buenos, porque tienen miedo que se lo coma el león, entonces nos juntamos. El ser humano también es así, se junta cuando tiene necesidad. Y como acá hubo mucha necesidad, y la necesidad es permanente, de todo tipo, hace que la gente mire al vecino. Vos vivís en un edificio con todos los amenities y no lo conocés al de enfrente. Pero la vecina de enfrente, che, mirame que anoche hubo ruido, te presto la pala, tenés un martillo. Sí. Esas cosas hacen una diferencia. Bueno, te decía, esa vecinal hace por los años 60, el presidente era comunista. Mirá vos. Y en los años 58, 59, para hacer un poco de historia, hago un análisis muy pragmático y para analizar la realidad. Viene un comunista a trabajar en la vecinal, que no era de Empalme, un activista. En ese mismo tiempo la iglesia manda un cura para hacer una parroquia, para contrarrestar eso. Y los dos viejos, que eran jóvenes, hicieron la vecinal, uno hizo la vecinal, otro hizo la parroquia, y el de la parroquia hizo una escuela, y el de la vecinal puso un dispensario. Trabajaron en comunidad. Y en el 86 ya eran grandes, y el comunista empezó a ir a misa, y el cura empezó a entrar a la vecinal, y el comerciante se dio cuenta de que el laburante el que le daba de comer, y el laburante se dio cuenta. Nos empezamos a dar cuenta de pequeñas cosas. Acá había tres clubes, La Gloria, Reflejo y Libertad, y los muchachos que eran de un lado y los del otro estaba cercado, si fuera de allá o era de acá. Claro, y bueno, después de la inundación nos empezamos a dar cuenta que el agua había sido democrática, y a los que tenían mucho perdieron mucho, y los que tenían poco perdieron lo poco mucho que tenían. Perdieron todo. Y bueno, es parte de nuestra historia y estamos orgullosos de ella. Bien, gracias por darnos estos momentos, por repasar aquello que pasó en el 86, pero también haciéndonos un repaso de la historia del barrio, allí en zona norte, tan importante para la ciudad de Rosario. Gracias por estos minutos.
Gracias por darle un lugar para transmitirlo. Más que nuestra historia, más que nuestra historia es una pasión y un mensaje a todos, un mensaje capaz que a la humanidad, porque de los pequeños lugares se va sacando pequeños ejemplos, no son los grandes ejemplos, pero hay cosas que se pueden hacer. Seguramente. Y nosotros estamos orgullosos de ello. Gracias en serio por darnos este espacio. No, gracias a vos. Un abrazo y que tenga Un buenas abrazo noches. gigante. Otro. Un abrazo gigante. Chau. Osvaldo Lalín, así se lo conoce, Ortolani, ex concejal, referente de Empalme Graneros, vecinalista, pero principalmente vecino de Empalme Graneros, que ahí repasaba entonces aquella gran inundación del 86 y también la historia de aquel barrio. Seguimos con la música.